A ver, casi siempre nos cuentan la misma historia, ¿no? Que los taínos de la Española, de Quisqueya, bueno, que desaparecieron rapidísimo con la llegada de los europeos. Exacto, es como la versión oficial que aprendimos. Pero, ¿será tan así? Porque luego escuchas historias familiares, ves hallazgos nuevos, hasta el ADN dice otra cosa. Hoy tenemos fuentes bien variadas, académicas, crónicas viejas, testimonios, datos genéticos, para ver qué onda con esto. Mm, La idea hoy es justamente esa. Meternos a fondo en ese mito de la extinción, revisar la evidencia que hay de que sobrevivieron y entender cómo siguen presentes en la cultura dominicana. Bueno, vamos a desglosar esto. vale. Es que ese mito de la desaparición, bueno, tiene sus razones de ser, ¿eh? Figuras como Fray Bartolomé de las Casas, por ejemplo. Ajá, Él quería abolir la encomienda, ese sistema de trabajo forzado, y bueno, es posible que exagerara un poco las cifras de muertes para impactar a la corona, ¿sabes? claro, para que le hicieran caso. Exacto. Y a la corona, pues quizás le convenía no mostrar que no controlaba todo. Y a los colonos también, para justificar traer más esclavos de África. Entiendo, como que a todos les servía esa narrativa por distintas razones. Y súmale que leer esos textos antiguos, es complicado. Hay errores como el de Herrera, que confundió al casabe, el pan de yuca, con pan de maíz. Increíble. Y los censos. Bueno, muchas veces no contaban por biología, sino por estatus social. O sea, quién eras en la sociedad colonial. Ya veo. O sea, la base del mito es compleja. Pero choca mucho con lo que vemos ahora, ¿no? Con la evidencia nueva. Y ahí se pone, bueno, mucho más interesante. Ahí es donde entra lo fascinante. Empecemos por lo biológico, ¿te parece? Sí, El ADN. dale. Los estudios de ADN más recientes son bastante claros. Hay investigaciones importantes, publicadas en sitios como Nature, que muestran que un porcentaje nada despreciable de la población dominicana tiene ascendencia taína. ¿Cómo cuánto más o menos? El promedio anda por el 6%, pero ojo, en algunas zonas, como el Cibao, es bastante más alto. Wow. Y eso conecta perfecto con lo rápido que empezó el mestizaje, ¿no? Totalmente. Imagínate, para 1514, apenas 20 años después de Colón, un censo ya decía que el 40% de los españoles casados en la isla estaban casados con mujeres taínas. 40%. Es muchísimo. Eso te dice que la mezcla fue inmediata, profunda. Exacto. No fue algo marginal. Eso puso la base genética para que sobrevivieran. Porque sí, las enfermedades fueron terribles, una catástrofe. Se habla del 80-90% de mortalidad. Uf, devastador. Pero ese 10 o 20% que quedó, sobrevivió. Y se integró, se mezcló en esa nueva sociedad. Y no solo sobrevivieron los genes, ¿verdad? La cultura también está ahí, vivita. Clarísimo. Empezando por el lenguaje. ¿Cuántas palabras taínas usamos en dominicana sin pensarlo? Hamaca, huracán, maíz, yuca, bohía, canoa. Guayaba, batata, el mismo nombre Cibao, nombres de lugares por todos lados. Exacto, la lista es enorme. Y la comida, ni hablar. El casabe que mencionabas sigue ahí. El pan de las Indias, ¿sí? Platos como el mangú, el chacá, los guanimes, la yuca, el maíz, son la base de mucho de lo que comemos. Hasta la bandera dominicana, nuestro plato nacional, es pura fusión. ¿Y las prácticas? Fíjate en los conucos, esas parcelitas de cultivo. Siguen usándose. El conocimiento de las plantas medicinales, que es impresionante. Cierto. Técnicas de pesca, de construcción, la cestería, la cerámica. Hay artesanos hoy, como Don Chi Santos, que están recuperando y trabajando esas técnicas. Ajá. E incluso algo tan dominicano como el compadrazgo, esa red de apoyo tan fuerte. Bueno, algunos ven ecos del guatiao, taíno, ese pacto de hermandad. Qué interesante esa conexión. Y en las creencias, ese respeto por la naturaleza, quizás algunas influencias en la religiosidad popular, en el sincretismo. Aunque ahí hay que ser cautos al conectar directamente, pero la influencia cultural subyacente está. Y no fue una supervivencia de brazos cruzados, ¿eh? Hubo resistencia, adaptación. Fundamental. Muchos huyeron a las montañas, a lugares remotos. Formaron comunidades cimarronas, a veces junto con africanos que también escapaban.
Leí de un reporte de 1555 que encontraron pueblos indígenas que llevaban décadas escondidos. Décadas, imagínate. Y hubo lucha armada, claro. No solo en Riquillo, hubo cacicas guerreras como Anacaona, aunque su final fue, bueno, trágico. Sí. Pero la clave fue también adaptarse, adoptar cosas españolas en público, mantener lo propio en privado. Y el mestizaje en sí mismo fue una forma de continuar. Lo que nos lleva a una situación curiosa hoy en día, ¿no? A una paradoja, sí, porque tienes toda esta evidencia genética, cultural, pero como dice la investigadora Lynn Guitar, todavía hay gente en Dominicana que como que niega o minimiza esa parte taína de su identidad. ¿Y por qué crees que pasa eso? Es complejo. Pedro Fervel Azcarate diferencia entre raza, que es más una construcción social, y etnicidad, que tiene que ver con cultura compartida, con cómo te identificas. Claro. Y luego están las historias de familia. Jorge Esteves cuenta cómo en su familia siempre se supo de esa raíz indígena, aunque en la escuela le dijeran que se habían extinguido. La historia oral versus la oficial. Entiendo. Y es llamativo que a veces los movimientos que reivindican lo taíno parecen más fuertes fuera de la isla, ¿no? En Puerto Rico, en Estados Unidos. Sí, puede ser que allá tenga otras implicaciones, quizás sociopolíticas, ser reconocido como parte de un grupo indígena. Es distinto, La identidad siempre es un tema. complicado, Muy complicado. con muchas capas, sociales, históricas, hasta económicas. Entonces, resumiendo un poco, la idea de que los taínos desaparecieron por completo es, bueno, un mito. Un mito con sus explicaciones históricas, pero un mito al fin. Exacto. La realidad es que sobrevivieron. Biológicamente, culturalmente. Se adaptaron, resistieron, se mezclaron. Totalmente. Y eso nos deja pensando, ¿no? Si los genes están ahí, si la cultura está ahí, y si la identidad, como dice Esteves, va más allá de la sangre. Ajá. ¿Cómo hacemos como sociedad dominicana para reconciliar esa presencia taína que es real y viva con esa historia oficial de desaparición que todavía pesa? Buena pregunta. ¿Qué significa hoy, en pleno siglo XXI, abrazar de verdad esa raíz indígena? Esa que, en el fondo, parece que nunca se fue del todo. Ahí queda la reflexión.